Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos, en esta tarde listos ya para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo capítulo 3, el Salmo número 3. Este Salmo, hermanos, ahí se pueden dar cuenta que tiene un encabezado. ¿Sí lo ven? Dice Salmo de David, ¿qué cosa? Cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y vamos a leerlo desde el versículo 1, son 8 versos nada más. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hasta ahí, hermanos, este es el Salmo 8. 3, perdón, es que vi el verso 8. El rey David, hermanos, estaba pasando por un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque ya vimos en el encabezado que dice que el rey David estaba huyendo, y no de cualquiera, hermanos, estaba huyendo de Absalón, su hijo. Todo esto como consecuencia, sabemos, de que por lo menos 13 años antes el rey David había adulterado con Betsabé y había mandado matar a Urías, heteo, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Después de esto comenzaron los problemas en la casa del rey David. Amnón abusando de Tamar, Absalón vengando a Tamar, matando a su hermano Amnón, huyendo, y tiempo después Dios lo hizo que volviera al reino. El rey David dijo: ok, que regrese Absalón. Pero Absalón regresó con malas intenciones. Absalón llegó a Jerusalén y se hizo pasar ahí delante de David como que le estaba sujeto, pero Absalón quería el reino y lo quería por la fuerza. Así que se puso a engañar al pueblo, se puso a conquistar a las mujeres con una bella imagen, se puso a conquistar a los hombres ofreciéndoles justicia, la justicia que según él les iba a traer y el rey David no les había dado. Y después de un tiempo de estar así en campaña, se levanta finalmente para tomar el reino por la fuerza. Y es en este momento, cuando Absalón está buscando a David, su padre, para matarlo, para derrocarlo, que el rey David escribe este salmo, hermanos. Por eso es muy importante que podamos estudiar este salmo, porque aquí podemos ver el clamor de David, la angustia que estaba padeciendo David, el dolor que tenía el rey David, pero sobre todo, hermanos, podemos ver la gran confianza en Dios que David tenía a pesar de todas las circunstancias que le estaban aconteciendo. Dice el versículo 1: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y es que no nada más era Absalón, hermanos. ¿Se acuerdan que vimos también que escribió en el Salmo 41 que lo había traicionado su amigo Ahitofel, su consejero? Y no nada más era Ahitofel, muchos de los del pueblo se habían ido con Absalón. Y de repente un montón de gente que parecía y creía el rey David que eran sus amigos, ahora resulta que se habían levantado
como sus enemigos. Y como ya estudiamos, hermanos, en el verso de Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se acuerdan? El amor de muchos se enfría. Cuando ves que la gente que está contigo te abandona, cuando ves que la gente que iba caminando contigo en el camino deserta, cuando ves que te traicionan. Y el rey David está pasando por uno de estos momentos. Lo abandonó el pueblo, lo traicionaron sus amigos, sus consejeros. Su hijo lo quiere matar. Y yo pienso, hermanos, que todos nosotros en algún momento hemos pasado por un momento así y nos podemos identificar con David, donde de repente parece que se levantaron todos en contra de nosotros, donde nuestros amigos pasaron a ser nuestros enemigos. Y tal vez, hermanos, vivimos momentos parecidos donde no son necesariamente enemigos físicos, sino problemas que se levantaron contra nosotros. Una situación se levantó y otra y después otra, y parece que vienen en cadena, como lo que le pasó a Job. Y este es un tiempo como el que está viviendo el rey David. Ahora, no debemos olvidar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vivió esto mismo. Por eso Él decía que los enemigos del hombre, ¿quiénes eran? Los de su casa. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque dice la palabra de Dios que ni aún sus hermanos creían en Él. Y dicho sea de paso, hermanos, Jesús tenía hermanos. A veces tratan ahí de disfrazar y dicen, es que eran hermanos en la fe. Pero ¿cómo van a ser hermanos en la fe si dice que ni aún ellos creían en Él? Hay otro pasaje en Marcos donde dice que tanto María con sus hermanos, los hermanos de Jesús, llegaron por Él para prenderle, llegaron para agarrarlo porque decían que estaba fuera de sí. Su familia, hermanos, creía que Jesús estaba loco. El pueblo lo despreció, y cuando les ofrecieron liberar a Jesús, ¿se acuerdan? Por Barrabás, el pueblo lo rechazó y dijo a Barrabás, ¿y a Jesús qué le hago? Crucifícale. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, y aún de entre los 12 que lo acompañaban, uno lo traicionó, y los otros 11 que hicieron, hermanos, el día que lo arrestaron, salieron corriendo. Es una situación extrema que Jesús vivió y que nos enseña que nosotros podemos soportar las situaciones que vengan a nuestra vida si es que el Espíritu de Él está morando en nosotros. Ahora, dice el verso 2, muchos son los que dicen de mí. ¿Qué decían de David, hermanos? No hay para él salvación en Dios. ¿Cómo que no hay para él salvación en Dios? Uno puede pensar, esto a lo mejor la gente me lo dice a mí, pero al rey David. ¿Cómo que no hay salvación en Dios para el rey David? No, pues es que adulteró con Betsabé y mandó matar a Urías, sí, pero ese fue un capítulo oscuro de su vida, como muchos de nosotros tenemos capítulos oscuros. Pero eso no significa que no haya salvación para David en Dios. Ahora, ¿se acuerdan de Simei? ¿Alguien se acuerda de quién es Simei? Uno de la casa de Saúl, que cuando David iba huyendo, ¿se acuerdan? Iba para allá, para el monte de los olivos, salió gritando, maldiciéndolo, aventándole piedras y diciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado todo el pago de la casa derramada, de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado en el reino en la mano de tu hijo, y hete aquí sorprendido en tu maldad.
porque eres un hombre sanguinario. Bueno, nosotros vimos eso en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel y pensamos que nada más ese hombre se atrevió a juzgar a David, que nada más ese hombre se atrevió a maldecir a David, a aventarle piedras y a gritonearle, pero el rey David dice que eran muchos, hermanos, los que pensaban eso de él. ¿Por qué? Porque seguramente muchos se enteraron en el reino de la misteriosa muerte de Urías y de cómo el rey David se había quedado con Betsabé, la mujer de Urías, y de cómo casualmente Betsabé guardó un tiempo de luto, pero estaba embarazada. Y luego se dieron cuenta de cómo Absalón, uno de los hijos del rey, mató a Amnón. Y tal vez se rumoraba por qué lo había matado, porque Amnón había abusado de Tamar. Así que la gente, viendo todo esto que le estaba pasando al rey David, decían: Dios ya lo ha de haber abandonado, Dios lo está juzgando y por eso le están pasando todas esas cosas. El pueblo, hermanos, muchos, dice David, lo juzgaban sin misericordia, como si ellos mismos nunca pecaran. Y esto nos suele pasar a veces a nosotros hacia los demás y a veces de los demás hacia nosotros. Y Pablo escribió en la carta a los Gálatas y les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿se acuerdan? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Mira, cuando alguien caiga en un error, no, es que un error es venir tarde al culto. No, un error es un error, como en el que cayó David. Un pecado que le va a traer fuertes consecuencias. Y de repente a nosotros nos pasa, hermanos, que vemos que algún hermano cayó en un pecado y decimos: ese ni era hermano, yo creo. Y a lo mejor fue un pecado ocasional en el que él cayó. Entonces Pablo les dice a los hermanos: ustedes que son espirituales, ojo, se los está diciendo a los maduros, no a los inmaduros, a los más carnales, se lo dice a los más espirituales, busquen restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y acuérdense que la palabra dice que el que cree estar firme, ¿qué cosa, hermanos? Mire que no caiga. Todos podemos caer. De manera que cuando vemos que un hermano cae en un pecado, en lugar de masacrarlo, en lugar de pasarle por encima y de pisotearlo, debemos buscar que ese hermano sea restaurado. ¿Cómo se llega a la restauración? Por medio de la confrontación y del arrepentimiento. La confrontación a veces puede ser dolorosa, no puede agradar mucho de repente, ¿verdad?, que le digan sus verdades, pero el fin es que esa persona sea restaurada. Ahora, dice el versículo... bueno, miren, les iba a comentar esto, hermanos. La gente decía: el pecado de David no tiene perdón de Dios. Dios lo está juzgando. Pero el pecado de David tenía perdón de Dios, hermanos. Sí. De hecho, Dios ya lo había perdonado. 13 años antes, hermanos, Dios ya lo había perdonado. Y tan seguro era que David había sido perdonado ya de su pecado, del adulterio y de la muerte de Urías, que le mandó al profeta Natán, ¿se acuerdan? Y cuando David dijo: yo he pecado, Natán le dijo: también Dios ya ha remitido tu pecado. Dios ha perdonado tu pecado.
De manera que lo que está padeciendo aquí David son consecuencias, hermanos, de ese pecado. Y no significaba que Dios lo estuviera juzgando como si Dios lo quisiera destruir, sino que Dios, por medio de esas consecuencias, lo estaba, ¿alguien me dice? Disciplinando. Y el que Dios te esté disciplinando no significa que Dios te esté juzgando, que Dios ya no te ama, ni que Dios se haya apartado de ti, sino todo lo contrario, hermanos. Dice la carta de los Hebreos, porque el Señor, ¿se acuerdan? Al que ama, disciplina. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice Hebreos, sois bastardos y no hijos. Qué importante, hermanos, es que nosotros seamos corregidos por Dios. Y qué importante, hermanos, es que nosotros aceptemos la corrección entre nosotros. Porque dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo mal, podemos usar las escrituras para corregirnos en amor unos con otros, para reprendernos si es necesario, con el fin de que haya arrepentimiento y restauración. David, hermanos, adulteró, si es cierto. Mandó matar a Urías, si es cierto. Pero ¿cuántas veces lo volvió a hacer después de eso, hermanos? ¿Cuántas veces volvió a adulterar David? Ninguna. ¿Cuántas veces volvió a mandar matar a alguien David? Ninguna. ¿Por qué? Porque llevaba 13 años siendo disciplinado. Y esa disciplina lo estaba ayudando a ser corregido para que él no volviera a caer otra vez en los mismos errores. Ahora, muchas veces, hermanos, a nosotros nos van a juzgar como juzgaban a David. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos perfectos, pero el mundo no lo sabe. Cuando usted se hace cristiano, el mundo piensa que usted es perfecto, que usted es Jesús, y que usted jamás se va a enojar, y que usted jamás va a levantar la voz, y que usted jamás la va a regar en ningún sentido. Porque si llegamos a fallar en lo más mínimo, inmediatamente el mundo nos va a decir, ¿y eso que eres? Cristiano. O peor, nos va a decir, ¿y eso que dices? Que eres cristiano. Y eso todavía está peor. Porque aparte de los problemas que tenemos, aparte de que se levantan enemigos contra nosotros y nos desanimamos, todavía otros nos están juzgando y nos dicen, tú no eres cristiano. Y a veces, ¿a poco no, hermanos? Somos nosotros mismos los que nos llegamos a decir eso. Yo creo que Dios no me ama. Yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que a lo mejor no soy cristiano. Nos pueden pasar, hermanos, en nuestra vida cristiana cosas como le pasaron a Job, cosas malas, enfermedades, pérdidas, que puedan hacer que los demás hablen mal de nosotros y que los demás digan, tú has de estar en pecado o Dios está enojado contigo, porque si no, no te estuvieran pasando esas cosas. De Jesús, hermanos, hablaron cuando vieron todo lo que le estaba pasando. Cuando vieron cómo lo golpeaban, cuando vieron cómo lo crucificaron, cuando vieron todo lo que le pasaba a Jesús,
Dice Isaías, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, dice Isaías, nosotros pensamos que eso que le estaba pasando se lo merecía. Nosotros pensamos que Dios estaba molesto con él. Nosotros pensamos que Dios no estaba con él y que por eso le estaban pasando todas las cosas que le estaban pasando. Pero dice Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, fíjense bien, hermanos. Quiero que veamos un contraste que hay ahí entre el versículo 2 y el versículo 3. En el versículo 2 está lo que los demás decían de David. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que van a decir, tú no eres cristiano. Muchos van a decir, y eso que dices, que eres cristiano. Muchos van a decir, después de que hayas fallado, ¿sabes qué? Yo pienso que Dios no te va a perdonar de eso y tú ahí te quedaste. Pero dice el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él sabía, hermanos, que sí había salvación para él en Dios. No importaba que los demás le estuvieran diciendo que no, él sabía que sí. Y qué importante, hermanos, es saber, qué importante es poder tener la fe para creer que Dios no nos ha abandonado. No hay dolor más grande, hermanos, que creer que Dios no está con nosotros. Nosotros como cristianos podemos soportar que todo el mundo se levante contra nosotros, siempre y cuando Dios siga estando con nosotros. Si sabemos que Dios sigue estando con nosotros, se puede levantar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nos pueden traicionar, podemos ver que gente deserta, pueden hablar de nosotros, se pueden levantar contra nosotros, pero si Dios sigue con nosotros, hermanos, podemos seguir adelante. Pero si Dios no está ya más con nosotros, por eso el peor momento de sufrimiento de Jesús no fue cuando lo golpearon con los látigos, no fue cuando lo clavaron a la cruz, sino el peor momento de sufrimiento de Jesús fue cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo estaba cargando con nuestro pecado y el Padre tuvo que voltear por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado, cuando Cristo se vio solo en ese momento, fue el momento más terrible de toda la crucifixión. Eran muchos los dardos encendidos del enemigo que eran disparados contra David, pero David los apagaba con el escudo de la fe. Dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a David que Ahitofel estaba entre los traidores? Y dijo inmediatamente David, entorpece, oh Señor, el consejo de Ahitofel. ¿Se acuerdan? Inmediatamente llegó Usai, porque Dios escuchó la oración de David para que Usai fuera como consejero de Absalón para entorpecer el consejo de Ahitofel, para poderle dar una ventaja al rey David. Entonces notamos, hermanos, que a pesar de todo lo malo que le estaba pasando al rey David, Dios seguía respondiendo las oraciones de David. A diferencia de cuando Dios abandonó al rey Saúl. ¿Se acuerdan cuando Dios abandona al rey Saúl?
Ahí sí dice Saúl que ya no le respondía a Dios ni por profeta, ni por sueños, ni por nada. Saúl quería que Dios le respondiera si iba a ir a la guerra contra los filisteos o no, y Dios ya no le respondía, hermanos. Y ese es uno de los peores momentos que nosotros podemos experimentar cuando vamos en sufrimiento, cuando vamos después de ser atacados por todos, cuando nuestros enemigos se levantan contra nosotros y nosotros vamos a orar y ya no recibimos respuesta, hermanos. Pero gracias a Dios, nosotros estamos recibiendo respuesta, porque a pesar de las cosas que nos están pasando, que parecieran contrarias y que pareciera a veces como que Dios no está con nosotros, vemos como Dios sigue respondiendo nuestra oración. Como ahora que tuvo el problemita nuestra hermana Dora, y de repente pues pudieran decir, oye, si Dios está con ella, ¿por qué se cayó? Mas sin embargo, nuestra hermana Dora estaba orando porque tenían la cita con el otorrino y le dijeron que tal vez habría alguna fractura, y ella estaba orando y pidiéndole al Señor que por favor no hubiera ninguna fractura, para que no hubiera necesidad ya de alguna operación, de algún problema más fuerte en su nariz. Y gracias a Dios nos dice y nos comparte que primero Dios le dijo ya el otorrino que no hay ninguna necesidad. Entonces vemos, hermanos, cómo nos pasan por un lado cosas malas, cosas que pudieran hacer hablar a los demás, hablar a nuestros enemigos, pero nosotros nos damos cuenta cómo Dios constantemente está respondiendo nuestras oraciones. Y fíjense, hermanos, déjenles comparto algo rapidito. Búsquenme Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Hebreos 5, 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo cuando leía este versículo, hermanos, yo decía, caray, ¿cómo está esto? Dice que Cristo clamó al que lo podía librar de la muerte, y dice que fue oída su oración a causa de su temor reverente, porque suplicaba con gran súplica y lágrimas. Y dice, y fue oído, pero uno dice, si Jesús estaba clamándole al Padre porque iba a morir, si Jesús le dijo, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo dice aquí que fue oído, si al final de cuentas Cristo murió? Yo me preguntaba eso, hermanos. Y yo decía, ¿por qué dice la Escritura que fue oído por aquel que podía librarlo de la muerte, si al final de todos modos murió? Pero resulta, hermanos, búsquenme el Salmo 16, versículo, vamos a leer desde el 7, Salmo 16, 7. Y fíjese que esto es curioso porque me pasó hace 2-3 días. Es algo que Dios me reveló, hermanos, y es raro que yo utilice esas palabras, pero Dios me lo reveló mientras estaba dormido. Este versículo que tanto tiempo yo había pensado, ¿cómo dice que Dios lo oyó? Aquel que lo podía librar de la muerte lo oyó, si al final de cuentas Jesús como quiera murió. Y fíjense lo que dice Salmo 16, y les digo que lean desde el 7, porque cuando estaba dormido se me vino este verso, que dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, hermanos. Eso lo estaba yo soñando, junto con la respuesta al verso de Hebreos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas son palabras proféticas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma,
mi carne, también reposó confiadamente. ¿Por qué, hermanos? Dice el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ciertamente Jesús clamó a Dios para ser librado, aquel que lo podía librar de la muerte, y ciertamente murió, pero no fue dejado en el Seol, sino que resucitó, hermanos. De esa manera Dios respondió su oración. De esa manera se entiende por qué dice que le clamó a aquel que podía librar su alma de la muerte, porque aunque bien murió, Dios no lo dejó ahí y resucitó. Esto es lo que explica Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cualquiera, hermanos, hubiera podido pensar que Dios estaba en desagrado con Jesús por todo lo que le estaba pasando. Y tal vez el mundo puede pensar, debido a nuestra situación, que Dios nos ha abandonado, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por alguna situación que estemos viviendo. El mundo puede decir y hablar, así como hablaron de Jesús, así como hablaron de Job, así como hablaron de David. Pueden decir de nosotros: yo creo que Dios ya lo ha abandonado. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros, porque vemos claramente cómo Dios responde nuestras oraciones. Sabemos que Dios es un escudo alrededor nuestro, que Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza. Regrésense ahí, hermanos, al Salmo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5. Dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Y aquí en este verso, hermanos, podemos ver dos cosas. Número uno, que Dios le estaba dando a David, a pesar de la situación que está viviendo, a pesar de que su hijo se rebeló contra él, de que lo traicionaron, de que el pueblo se le fue en contra, a pesar de que Absalón lo estaba buscando para matarlo, Dios le estaba dando la paz a David para que pudiera dormir en la noche. No importa la situación, hermanos, que nosotros estemos atravesando, el Dios de paz nos pueda dar también esa paz para que nosotros podamos descansar. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos que la idea es que mientras David dormía, Dios lo estaba sustentando. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros nos dormimos, nosotros quedamos inconscientes. Nosotros ya no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos dormidos y ya. Sin embargo, hermanos, nuestro corazón sigue latiendo. Nuestros pulmones siguen respirando. Nuestros riñones siguen trabajando. Nuestra sangre sigue circulando. ¿Por qué? Porque mientras estamos dormidos, aunque estemos inconscientes, Dios nos está sustentando. Dios nos está sosteniendo. Por eso dice: yo me acosté y me dormí, pero me levanté después. Porque aunque estaba yo inconsciente, aunque yo no estaba haciendo nada, Dios me estaba sustentando. Y la idea aquí del Salmo es que así como Dios nos sustenta mientras estamos dormidos, así nos va a sostener mientras estamos despiertos en medio de nuestras angustias. Amén. Amén. Por eso dice el verso 6:
no temeré. ¿Por qué? Porque Dios me está sustentando. Yo me acosté y dormí y me levanté porque Dios me sustentaba. Dios me está cuidando, Dios tiene cuidado de mí. El que tiene el poder para sustentar todas las cosas por la palabra de su poder, dice Hebreos, me está cuidando, y por eso no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Y esto era lo que estaba pasando, hermanos. Estaban sitiando a David, lo estaban buscando para matarlo. Sin embargo, él tenía la paz y la confianza de decir, Dios me está cuidando, Dios me va a sostener. Dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque él sabía, hermanos, que Dios era el que iba a pelear contra él. Cuando peleó con Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso significa que la victoria que iba a tener no iba a ser de David, sino iba a ser del Señor que peleaba por David, y es el mismo que pelea por nosotros. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David reconocía, hermanos, que todas las victorias que él había tenido habían sido victorias del Señor. Todas las victorias que David había tenido, desde la de Goliat y todas las que tuvo ahí en adelante, fueron porque el Señor fue el que le dio la victoria. Fue porque el Señor estuvo peleando por él. Dice el verso 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David, hermanos, no solo estaba preocupado por él, y su oración no era una oración egoísta, simplemente ayúdame a mí. David sabía que era lo mejor que Absalón no reinara para todo el pueblo, y por eso Dios también tuvo misericordia y halló gracia David delante de él para poder ser restaurado. Son muchos, hermanos, los que se pueden levantar contra nosotros. Son muchos los que nos pueden juzgar y pueden decir de nosotros, no hay salvación de Dios para ti. Pero nosotros debemos confiar, hermanos, sabiendo que Dios es nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Él está atento de nuestras oraciones y hemos visto cómo las ha respondido. Él nos ha sostenido hasta ahora, y pase lo que pase, lo seguirá haciendo, hermanos. No debemos temer, porque como dice la Escritura, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios peleará por nosotros, hermanos, como siempre lo ha hecho. Nos salvará y derramará su bendición sobre cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos, en Cristo Jesús. Pónganse de pie para hacer una oración, hermanos. Vamos a despedir para quienes nos estuvieron escuchando en internet. Tuvimos aquí de repente un pequeño inconveniente, se nos vino la lluvia, nos tuvimos que mover, pero gracias a Dios pudimos terminar este mensaje. Le agradecemos a quienes se suscriben al canal, comparten los videos, nos dejan un me gusta y sus comentarios. Esperamos que esta palabra les haya sido de edificación. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.